Por si las moscas, vamos a hablar de uno de los periodistas más importantes de este país, me refiero a Julio Scherer García, a propósito de la publicación de este libro, Periodismo para la Historia, que es una antología de textos periodísticos de Julio Scherer que estaban esparcidos en varias publicaciones periódicas, sobre todo, digamos, en Excelsior y Proceso, revistas y periódicos que él dirigió. Me acompaña para hablar de esta importante publicación María Scherer Ibarra, hija de Julio Scherer y periodista también. María, muchas gracias por estar aquí por Si las Moscas. No, hombre, muchas gracias a ti por invitarme, Guillermo. Oye, María, se van a cumplir 10 años de la muerte de Julio Scherer. Te quería preguntar este libro, ¿qué significa, digamos, además de este homenaje, de este recordatorio? Bueno, este libro, además de un homenaje a la obra de mi padre, de Julio Scherer García, creo que era un libro necesario, que planeamos durante mucho tiempo y que nos costó trabajo parir, digamos. Bueno, incluso, perdón que te interrumpa, en la introducción, tu padre está planeando este libro desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿O no? No planeando el libro como tal, porque no estaba convencido de que, te lo digo literalmente como lo decía él, ¿no? que valiera la pena su trabajo temprano. Okay. Lo cual sí, a mí bueno, me parece. Ahora discutiremos eso, claro. De acuerdo, sí. Pero él pienso que no se sentía a gusto con lo que iba publicando en el momento, ¿no? Tan era así que un reportaje en serie que publicó en Excelsior, que fue El indio que mató al padre Pro, sí, lo reescribió para publicarlo como un libro. Entonces, si él hubiera decidido qué hacer y si hubiera planeado el libro, lo hubiera ejecutado de una manera muy diferente, claro, porque hubiera reescrito todo. Entonces, era imposible, ¿no? La cantidad de artículos, de crónicas, de reportajes, de entrevistas que hay en este volumen, pues no hubiera tardado demasiado tiempo en reescribirse. Y por eso se negaba a hacerlo. Lo que aceptó fue juntar, digamos, ¿no? Tener junto toda su obra publicada y dejarla descansar para que un día, cuando él no estuviera, nosotros decidiéramos, nosotros, me refiero a su familia, qué hacer con él. Porque varias veces le dijimos que era un libro, no solo nosotros, como sus hijos, sus editores, ¿no? Claro. Decían, es un libro que tiene que circular. Y hasta ahora. Y estos textos, decías antes de entrar al estudio, que estaban en una caja, ¿no? Un bibliotecario se encargó de compilar toda esa enorme cantidad de textos y estuvieron en una caja. Sí, los primeros textos, los textos más antiguos de esa caja fueron los que iba guardando la madre de mi papá, conforme se iba publicando, ¿no? Wow. En el Excelsior hace muchos años. Y después, digamos que hubo un periodo largo de décadas en que no hubo quien los juntara, ¿no? Físicamente en el mismo espacio. Hasta que él decide pedirle al director del archivo de proceso, al Centro de Documentación de Proceso, a Rogelio Flores, que los busque y que los ponga juntos. Cosa que le llevó prácticamente 10 años. De bibliotecas, de hemerotecas, de visitar universidades, porque Rogelio decidió, me parece que sin hablarlo con mi papá, no pedirlos en Excelsior, ¿no? Porque había ahí heridas que nunca estaban sanadas, sanaron, claro. Que no sanaron, ¿no? Nunca. Y Rogelio decidió no pedir nada en el archivo de Excelsior. Se hubiera ahorrado algún tiempo, pero decidió hacerlo de otra manera en honor a mi padre. Y bueno, le llevó 10 años. Una vez compilados todos estos textos, pues se quedaron otros años ahí descansando hasta que decidimos publicarlos. Tu padre ha publicado libros enteros sobre el poder, las cárceles, el narcotráfico, en fin, perfiles presidenciales, muchísimos libros, digamos, que son como obras completas, como dices tú, reescribió a partir de una serie de reportajes un libro, pero en medio de esa obra, este libro, ¿cómo lo colocas? Pues yo creo que es el libro definitivo, ¿no? Porque sí permite ver cómo mi padre se fue formando. Y fue madurando como periodista y como escritor. Claro.
¿no? Creo que digamos, estos dos caminos, el del periodista y el del escritor, si uno lee este libro, van en paralelo, ¿no? No terminó siendo un gran periodista y después empezó a ser un gran escritor, ¿no? Son dos Van líneas que juntos. corren paralelas. Yo quiero decirte a ti y al público que para mí este libro fue una enorme sorpresa. Hay unos hallazgos increíbles y estoy muy contento que la familia y los editores se hayan decidido a publicar este libro porque hay crónicas verdaderamente deslumbrantes. Una de las cosas que más me sorprendió es el interés que tenía tu padre por la cultura y la gente de la cultura. Hay una crónica sobre Frida Kahlo, hay crónicas sobre el Anahuacalli, hay retratos de María Félix, en fin. Hay una primera época donde está haciendo un retrato de la cultura en México. Es un gran observador de estos fenómenos y me llamó mucho la atención porque yo siempre concebía a tu padre más cercano a los temas de la política, bueno, en fin, a otros temas, pero este acercamiento me parece fascinante y la verdad es que es un tono que no le conocía. Bueno, era un hombre muy interesado en el arte, en todas sus expresiones, y también era un hombre muy interesado en el deporte, ¿no? No hay crónicas deportivas en este... Bueno, él nadaba, ¿no? Ajá. Bueno, nadaba, pero le gustaba muchísimo el fútbol, le gustaba muchísimo el béisbol, otros deportes, le gustaba mucho el box. En su momento le gustaban los toros, Okay. ¿no? Digamos, sus intereses eran muy diversos, pero como bien dices, este libro tiene, yo creo que más de la mitad deben de ser, ¿no? De textos. Sí, son alrededor de la cultura o de los personajes de la cultura. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es muy impresionante. La otra cosa que me llamó mucho la atención es su agudo interés por los funerales, vamos a decirlo así. Sí. Hay varias crónicas sobre la muerte de Pedro Infante, la muerte de Vasconcelos y de Diego Rivera, que son, bueno, unas crónicas también que me parecen verdaderamente valiosas, porque se ve que tenía, obviamente, interlocución con los deudos, pero me llama mucho la atención cómo era capaz de reconstruir esas vidas y reconstruir esos últimos momentos en un momento donde la reportería es muy difícil porque está en la mitad también de un proceso muy complicado y son unos textos increíbles. Creo que el mejor es el de Vasconcelos, pero el de Diego Rivera, pero el de Pedro Infante, ya no sé cuál. Sí, a mí me encanta. Bueno, esos tres que mencionas son buenísimos, pero también me gusta particularmente el de Vasconcelos porque ves cómo se detenía en detalles, ¿no? En detalles que creo que a un reportero promedio le pasaban por alto, ¿no? Totalmente desapercibidos. Sí. Primero, me gusta ese texto por cómo se acercaba, digamos, de diferentes ángulos al personaje, ¿no? No solo estaba esperando a que llegara el presidente de la República, ¿no? Como llegó a ofrecer sus condolencias, o el presidente del Congreso, o el de la Suprema Corte, ¿no? No estaban solo a la espera de los grandes personajes, que lo estuvo, ¿no? Que estaba ahí husmeando en sus conversaciones y escuchando las palabras exactas que le decían a la viuda. También estaba pendiente de los nietos, ¿no? De la nieta más pequeña, que tenía una relación particular, ¿no? Porque era la consentida, digamos, según le contó la niña. Entonces estaba, insisto, como tratando de contar al personaje, no solo sus últimos momentos, sino su vida completa a través de sus relaciones con varios miembros de su familia. Y detalles como las fotografías, ¿no? Sí. Él cuenta que tiene unas fotografías de Vasconcelos niño, no tiene a Vasconcelos saludando al presidente o saludando a otro gran escritor, ¿no? O saludando al intelectual o al poderoso. Tiene sus fotos de niño en su cuarto, ¿no? Tiene una colcha vieja, ¿no? Sí. Que ya no se le ven los colores, que está raída, que también habla mucho del personaje. Y por supuesto lo que leyó los últimos años, meses, ¿no? Sí, o años, lo que estaba sobre su mesa de noche, ¿no? Sobre el buró, y lo que estaba en la cómoda, y no solo eso, ¿no? Te cuenta que
me sigue causando muchísima curiosidad, tenía Ulises Criollo. Sí. Ahí, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Que tuviera su propio libro y no se detiene ahí. Abre los libros para ver qué estaba marcado, qué estaba subrayado y te describe, creo recordar que era justamente en Ulises Criollo, que no pudo haberlo subrayado él porque las líneas estaban perfectamente derechas, ¿no? Entonces, que debió alguien haber subrayado o con una regla o debió haber sido alguien con un pulso perfecto, ¿no? Exacto, Quizá ¿no? uno de sus hijos o uno de sus nietos, porque él, por lo menos en los últimos tiempos, enfermo como estaba, no pudo No haber podía. sido. Bueno, lo mismo Diego Rivera, ¿no? Narra la última conversación que tiene Diego Rivera con María Félix y es pues un momento muy emocionante porque es lo que cuenta Julio Scherer es que es justo el día en que Diego Rivera se sentía un poco mejor, habla con María Félix y después sucumbe frente al infarto, en medio también, como dices tú, de una enorme cantidad de datos y de relatos que son absolutamente fascinantes. Ahí también quiero detener también en esta idea porque es como si Julio Scherer fuera como el testigo del fin de la primera mitad del siglo XX, para luego él ser como el heredero que llevaría, digamos, bajo sus espaldas la historia de la segunda mitad del siglo XX, también como reportero, pero es como reportear la primera mitad del siglo XX a través de sus personajes y después ser el cronista de primera mano de la segunda mitad. Me encanta esto. Otra cosa, otro tono que tiene ese libro es el de gran reportero internacional, ¿no? O sea, en la introducción, también en el prólogo, Rafael Rodríguez Castañeda da cuenta que todo el mundo le tenía envidia a Julio Scherer porque lo mandaban afuera aparentemente, pero en realidad él se pagaba estos viajes para poder estar en los grandes momentos internacionales. Sí, y fíjate que eso siempre me asombró porque él no hablaba idiomas, ¿no? Ni siquiera hablaba inglés de manera fluida. Yo pensé que por haber estado en el alemán y en el colegio alemán No, hablaba idiomas. no, habla, digamos que mascaba algunos, pero de manera muy superficial, ¿no? Un poco de francés, un poco más de alemán, un poco de inglés, pero no dominaba ninguno. O sea, digamos que no de manera suficiente como para ir por sí mismo, viajar alrededor del mundo y tener conversaciones con las personas con las que se topaba en sus crónicas o las que iba a buscar para entrevistar. Evidentemente, en ciertos viajes, ¿no? Como los que hizo por Estados Unidos, ¿no? Cuando fue a entrevistar a Kennedy o a Martin Luther King, había un traductor a su disposición, pero en otros viajes honestamente, no sé cómo le hizo. Y cuando le preguntaban, cómo llegabas a Bangladesh, ya para ahí, ¿no? Llegar Sí, y ya. hablar con las personas sobre la hambruna, que fue lo que fue a reportear. Y me decía, hijita, no sé. No sé cómo le hice, pero el caso es que llegaba y, bueno, pues el resultado... Claro, y no son textos delgados, ¿no? O sea, son textos en serie. A mí creo que uno de los que más me gusta es el de Japón, porque pinta un Japón de la posguerra y es muy agudo, por ejemplo, en observar, y esta es una imagen que se me quedó con la lectura, a una vieja caminando en kimono con su hija, ya caminando con ropa occidental y, digamos, a la moda de los 60 o de los 50, ya no me acuerdo de cuándo es el texto, pero en fin, es capaz de percibir esas sutilezas, de meterlas dentro del texto y, por supuesto, de meterlos en el gran contexto político, en el caso de Japón, de su recuperación después de la Segunda Guerra Mundial, de su observación sobre Hiroshima, en fin, es absolutamente fascinante. Yo creo que también es un tono y es una reportería que la verdad es que ya quisiéramos para un domingo los reporteros aquí mexicanos. Sí, o incluso los reportajes en China, ¿no? Cuando va con Echeverría. Ajá. Pero se sale, ¿no? Sí, se sale como pues digamos, de la comitiva, o no sé, te imaginas que va con una si comitiva. Si uno ha cubierto, ¿no? Este tipo de eventos con un presidente, pues todo está muy estructurado y es evidente en los textos, en las descripciones que hace, en sus observaciones, en conversaciones que tiene con personajes que evidentemente no están en este marco, ¿no? De la gira. Y tenía esa capacidad, ¿no? de salirse, no solo esa capacidad,
la curiosidad Claro. y el arrojo, ¿no? Y la pluma para darnos. Vamos a un corte. Regresando, seguimos analizando este fascinante libro. No se vaya, regresamos en un momento. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando de este fantástico libro, que es una antología de textos de Julio Scherer García, Periodismo para la Historia. Me acompaña María Scherer Ibarra. María, estábamos desmenuzando con mucho placer este libro. Creo que hay otro tono que es importante, que es la atención que le da Julio Scherer a las dictaduras. Obviamente, él es un periodista inmerso en la Guerra Fría, está, ya dijimos, reporteando Japón, China, pero también los efectos, digamos, de la intervención norteamericana, tanto en Guatemala como en Chile, y lo que está sucediendo en Argentina. Y este es otro tono también. Sí, aunque mi padre viajó por todo el mundo, ¿no? Por todos los continentes, tratando de entender el mundo y su momento, creo que sin duda su interés principal, y no solo eso, sino su corazón, estaba en América Latina. La recorrió, yo creo que de manera más intensa y más prolongada que cualquier otra parte del mundo. Regresó muchas veces a Chile, por ejemplo, Argentina, y además hizo relaciones de afecto que trascendieron cualquier cobertura por mucho. Pienso que particularmente con Chile, ¿no? Tuvo amigos chilenos que fueron sus amigos hasta el último de sus días. La cobertura más extensa, digamos, más detallada, más prolongada, más intensa, es la del golpe a Allende. Ajá. Habló con Allende, habló con Pinochet también, y habló con muchísimos personajes alrededor. Habló de la muerte de Toa, por ejemplo, Sí, también es increíble texto. increíble texto. Pero hay otros en Argentina y el caos argentino, ¿no? Que recuerda mucho lo que está pasando ahora, la verdad. Sí. Mientras lo estaba leyendo, pensaba, digamos, cómo se repite la historia, en fin. Hay algunos textos alrededor de Argentina que a mí me gustan particularmente. Hay uno sobre el derrocamiento de Frondizi, y habla de la relación del presidente con sus hermanos, porque no podían ser más distintos, ¿no? Así es. Uno era comunista, el otro no, uno de los tres estuvo exiliado, pudo regresar cuando su hermano fue presidente, pero la historia de esos hermanos y de esa familia en pequeño, ¿no? Podían ser la crónica propiamente de lo que estaba sucediendo en el país entero, ¿no? Y de las pugnas al interior de Argentina. Y el libro tiene al final una sección de textos más personales que no fueron, entiendo, publicados, es decir, esos sí no pertenecen a
al universo, digamos, de los otros textos, que yo creo que revelan, digamos, la contextura también moral de Julio Scherer. Uno es un discurso que da, me parece, digamos, a los trabajadores, y lo otro es, bueno, vamos desmenuzando estos textos, pero o sea, siempre llama mucho la atención cuando el periodista como que revela un poco sus cuerdas y de dónde está sostenido, y eso me gustó también mucho que lo incluyera. Sí, porque él lo dijo varias veces en público, no daba entrevistas porque él era el que las hacía, Claro. ¿no? Por un lado, y por otro porque decía que si alguien quería saber sobre él, la manera de hacerlo era a través de sus textos, ¿no? Lo cual es parcialmente cierto. Sí. Como dices, hay más pistas, ¿no? O otra forma de acercarse a quién fue Julio Scherer García a través de esos textos. Otro es, aunque sí fue publicado, su discurso cuando recibe el doctorado honoris causa en la Universidad de Guadalajara. Totalmente. Y luego hay un texto donde revela más íntimamente la relación que tenía con Octavio Paz, cómo se hablaban, o sea, ya es un texto, digamos, de un hombre ya muy maduro que está en el ocaso de su vida y que tiene un cuidado especial por la gente de su generación, por sus amigos, y eso también es un texto muy, muy lindo. ¿No? O con García Márquez. O con García Márquez, ¿no? Que eso es lo que revela. ¿Me cuentas cómo es que tu padre se hace periodista? Porque no es tampoco como una ruta muy común, ¿no? En los años 40. Pues mira, yo creo que hay dos cosas importantes, ¿no? Dos momentos importantes en esto. Su papá era banquero, ¿no? Su padre era banquero, y mi papá era el menor de 3 hijos. Hugo, el mayor de los 3 hijos, fue banquero, y Paz, la segunda y la única mujer, también fue banquera. Y a él no le gustaba, ¿no? Y además mi abuelo, cuando empezaban su carrera, digamos, en la banca, les regalaba un reloj, ¿no? En un simbolismo suyo. Y cuando le va a dar el reloj a mi papá le dijo, no, yo no lo quiero. Exacto, no quiero comprometerme. No me interesa, no quiero seguir esta carrera. Y yo creo que tuvo un periodo muy joven, ¿no? de confusión, porque entró a la UNAM, estudió Derecho un semestre. Su abuelo materno fue ministro de la Suprema Corte, entonces había ahí algo con el derecho, pero no lo convenció, se salió y estudió un par de semestres más filosofía, pero lo dejó también. Entonces su padre ya apretó y le decía, bueno, pues en un nini, ¿no? O estudias o trabajas, pero ¿a qué te vas a dedicar? Y fue su padre quien le dijo que iba a acudir a un amigo para que lo pusiera a hacer algo. Y así entró a Excelsior, pero entró a hacer mandados. Traía cafés, wow, ¿no? Compraba cigarros, le compraba cigarros a De Negri, sí, por ejemplo. ¿No? Hacía mandados. Así empezó hasta que se fue interesando por ese mundo y le dieron una oportunidad de ser reportero. Contaba con la ventaja de haber sido desde muy joven quiero decir niño, desde adolescente, ¿no? O puber, un lector muy ávido. Su madre lo era, yo creo que fue a través de ella que conoció la literatura, y hubo un año, quizá un periodo de un año, quizá un poco menos, pero casi, que tuvo tuberculosis. Wow. Y estuvo en cama, leyendo y leyendo y leyendo. Entonces yo creo que, bueno, no tengo la menor duda, ¿no? Que se pudo defender como reportero y escribiendo decentemente porque desde muy niño leyó mucho. Y bueno, hay otro aspecto de la biografía de Julio Scherer que es, digamos, muy conocido, que es cuando hereda Excelsior, ¿no? la dirección de Excelsior, que es poco antes del 68, y el país cambia radicalmente, pero él se convierte en una de las figuras centrales para que ese cambio, digamos, no, o sea, para entender esos cambios. Y hasta el 76, digamos, al frente de Excelsior, creo que se forma ahí verdaderamente uno de los pilares de la historia de la segunda mitad del siglo XX, la verdad. ¿Qué me puedes decir de su contextura moral y de cómo pudo aguantar ese autoritarismo tan rampante de la época?
con mucha inteligencia, y con mucha, o sea, verdaderamente con mucha valentía, pero también con mucha inteligencia, pienso. Sí, creo que fueron muy importantes. Por supuesto, su carácter, ¿no? Y su determinación. No que no haya tenido miedo, que no le haya costado trabajo, que no se le haya pensado mucho, porque tenía una familia, además una familia bastante grande, ¿no? De 9 hijos. Pero creo que algo determinante en esos años de presión del gobierno y sobre todo en los meses previos, ¿no? donde la presión todavía aumentó, fueron sus amigos, ¿no? Vicente Leñero, sin duda, en el número 1, pero también Miguel Ángel Granados Chapa, Rafael Rodríguez Castañeda y todos estos hombres que lo acuerparon, ¿no? Y que hicieron que no flaqueara. No porque fuera cerdo, no porque estuviera cerca, ¿no? Pero creo que ahí el apoyo de unos a otros pues es definitivo. No se salió él, ¿no? Claro. Se salió un grupo de hombres determinados. Pues muy bien. María, se nos ha terminado el tiempo, solamente para decirle a la audiencia que verdaderamente este es un libro para la historia, como dice, yo lo voy a tener en mi librero como uno de mis libros favoritos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, se fue como agua, Guillermo, muchísimas gracias a ti. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.